Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo les va, queridos amigos de Bolivia Web TV al alcance del mundo? Mi nombre es Ervin Bazán y comenzamos las noticias de este martes 15 de septiembre, las más destacadas desde Bolivia para el mundo, como siempre, en Bolivia News. En el arranque les contamos que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, aprobó de forma unánime una resolución que reconoce en todo el mundo la vigencia de los principios Amasúa, no seas ladrón, Amaluya, no seas mentiroso, y Amaqueya, no seas flojo. Así lo confirmó el embajador boliviano ante la ONU, Sasha Llorenti. El presidente Evo Morales indicó que estaba convencido sobre la aceptación que recibiría la propuesta de Bolivia y destacó que en diferentes foros internacionales el país tiene un peso específico gracias al buen trabajo que se realiza. En Cochabamba, el Parque Tunari volvió a sufrir otro incendio de magnitud que demoró más de 10 horas en ser controlado por cerca de 80 personas de 5 diferentes instituciones y los comunarios del lugar. El sector afectado pertenece a la zona de Leque Pampa, que corresponde a Cercado, donde el fuego consumió varias hectáreas de arbustos bajos y altos, pajonales y también pinos, según el informe del director de la Unidad de Gestión de Riesgo de la Gobernación de Cochabamba, Oscar Soriano. Con el incendio de ayer, suman 56 focos de calor registrados en lo que va del año en la zona. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, confirmó que en caso de que los votos nulos y blancos logren más del 51% en el referéndum por los estatutos autonómicos, el proceso será declarado inválido. Uriona señaló que aunque todavía no se conocen los tiempos que tomaría la reforma del proyecto de estatuto en las asambleas, si se impusiera el no, el nulo o el blanco, el texto debería ser enviado nuevamente al Tribunal Constitucional y a partir de su aprobación volvería a tener 120 días para llamar a sufragio en referéndum. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió al Congreso, como requiere la ley de ese país, una notificación sobre aquellos países productores o de tránsito de drogas ilícitas cuya situación afecta significativamente a Estados Unidos. Y de nuevo están en la lista, como el año pasado, Bolivia y Venezuela, entre otros países. El gobierno de Estados Unidos indicó que los 22 países de la lista no cumplieron con sus compromisos contra el tráfico y la producción de droga en los últimos 12 meses. Bolivia, Venezuela y Birmania ocupan este listado al menos desde el 2009, en tanto que Perú sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, según Estados Unidos, pero en 2014 alcanzó un récord con la erradicación de más de 31.000 hectáreas de coca ilícita. Estas son las noticias más importantes desde Bolivia para el mundo a través de Bolivia News. Las clases en las unidades educativas terminarán en noviembre en 7 departamentos del país, salvo Potosí y Oruro, donde se tomará una decisión dentro de los próximos 15 días, según informó el ministro de Educación, Roberto Aguilar. En Potosí y Oruro se pedirá un informe a los directores distritales. Originalmente las clases de Potosí son hasta el 11 de diciembre y en Oruro hasta el 18 de diciembre. Se analizará si se amplía o no el calendario escolar, explicó el ministro Aguilar. El cantante boliviano Luis Gamarra debutó anoche en La Banda, el nuevo reality de la cadena Univisión, y recibió elogios del jurado entregado por Ricky Martin, Laura Pausini y Alejandro Sanz. El cantante boliviano interpretó la balada Que lloro, luego de que las fans le dieran un 86% de votos y la oportunidad de cantar ante el jurado. La afinación en la interpretación de Gamarra fue destacada y también su compromiso de su fundación Sonidos Bolivianos a jóvenes bolivianos para que estudien en la Universidad Musical de Berkeley. Gentiles amigos, es momento de revisar los datos económicos. Atención con el dólar, que se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se ubica en 7 bolivianos 76 centavos de boliviano, mientras que el yen en 0.057 bolivianos. El real brasilero se cambia en 1 boliviano con 79 centavos. Momento de revisar lo más destacado del acontecer deportivo. En Oriente Petrolero se va el entrenador Tito Pompey y llega el vasco Javier Ascargorta. Será el segundo equipo que dirija en Bolivia, ya que lo hizo con Bolívar de La Paz y arregló por 1 año y medio. Llega el español ilusionado a otro grande del fútbol boliviano.
confirmado que la anterior semana la dirigencia le había hablado. Javier Escargorta asumió ayer lunes como nuevo entrenador de Oriente Petrolero, en reemplazo del argentino Roberto Tito Pompei, quien dejó el cargo tras la humillante goleada el domingo ante Strongers en La Paz. Los partidos de la octava fecha del fútbol profesional boliviano podrían quedar suspendidos. Así fue anunciado en conferencia de prensa por parte de la FABOL, los futbolistas agremiados de Bolivia, que ratificaron sus medidas. Piden que los clubes paguen sus deudas a los futbolistas. David Paniagua, representante legal de la FABOL, ha indicado que se agotaron todas las instancias y la liga no ha dado aún garantías del pago. Son 3 clubes con deudas: Blooming, San José y Wilstermann. Inmediatamente llegaba la selección de Estados Unidos, tenían que entregar las garantías, pero la liga ha manifestado que está imposibilitada de cumplir con los compromisos adeudados. Por lo tanto, el torneo se paraliza, afirmó el dirigente. Los jugadores convocados a la selección boliviana, mientras no se regularice la situación, tampoco se presentarán a la próxima convocatoria. El paro no es responsabilidad de la FABOL, es irresponsabilidad de la dirigencia, puntualizó Paniagua. Amigos cibernautas bolivianos en el exterior, estas han sido las informaciones más destacadas para esta jornada de martes 15 de septiembre. Retornamos en cualquier momento, mientras tanto no deje de visitar nuestra plataforma online en www.boliviawebtv.tv. Por supuesto también nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Que tengan todos una feliz jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.